Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión conjunta del Departamento de Infectología. Hoy vamos a hablar sobre la resistencia antibiótica en la era pospandemia de COVID. Mi nombre es Wesley Cardona, residente de primer año, y doy las gracias a mi asesor, el doctor Iván Mauricio Trompa, infectólogo de la IPS Universitaria. La charla la enfoqué más al paciente con sepsis, que es el paciente con patología infecciosa que más nos interesa a nosotros como urgentólogos. Entonces vamos a dar inicio. Entonces vamos a hablar una introducción sobre las condiciones actuales y lo que se ha vivido ahora sobre la pandemia de COVID. Vamos a hablar cómo esto ha afectado o cómo ha propiciado la resistencia antimicrobiana, y vamos a mirar unos aspectos sobre la nueva guía de sobreviviendo a la sepsis, dando pues como apoyo con la evidencia clínica sobre el uso de antibióticos en algunas situaciones de resistencia antibiótica, y al final unas conclusiones. Entonces, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural que permite a los microorganismos resistir a la acción de los antimicrobianos a los que eran habitualmente sensibles. Esta resistencia es una pandemia silente que ha venido progresando a partir de los años, cada vez más frecuente, y mata cientos de miles de personas anualmente. La pandemia de COVID fue declarada por la OMS el 11 de marzo del 2020, después del brote inicial de COVID en Wuhan, en China, en el diciembre del 2019, la cual se propagó rápidamente a nivel mundial, y por eso se declaró la pandemia. La pandemia evidenció la vulnerable que es el mundo y de qué tan limitados están algunos sistemas de salud, qué tan poco preparados están a situaciones estresantes como la pandemia, y esto se vio reflejado principalmente en los países con bajos e intermedios recursos, usualmente por la falta de infraestructura, no disponibilidad de recursos y la falta de un personal calificado no bien preparado para una situación de pandemia. Como sabemos, la infección por COVID da síntomas respiratorios superiores, fiebre o inofagia, generalmente leves. Sin embargo, 5 a 10% de los pacientes pueden presentar una enfermedad severa, con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sepsis, un shock séptico o falla multiorgánica, con una mortalidad de estos que presentan enfermedad severa aproximadamente del 50%. Pero ¿qué pasó con la pandemia que hizo tan evidente la resistencia antimicrobiana? Se vio que durante el manejo de los pacientes con COVID-19 presentaron algunas situaciones que propiciaron la resistencia antimicrobiana. El primero, el uso inadecuado de antibióticos, dado por la automedicación, influenciada por la presión de medios de comunicación y la demanda social, en un tratamiento para el COVID-19 que todavía no existía, buscando pues como la forma de manejarlo. Esto asociado a una información incorrecta y prematura que llevó al consumo masivo de antimicrobianos, especialmente como la citromicina y la hidroxicloroquina, de una forma inadecuada, que llevó al uso de estos medicamentos. Limitaciones terapéuticas, como no se conocía cómo se manejaba la enfermedad y dado adicionalmente a una nula evidencia clínica sobre cómo manejarla, también asociado a un pánico social y global ante la impotencia de dichas limitaciones, aunque incrementaron la automedicación, la elección de tratamientos empíricos extrapolados de experiencia de patógenos similares o basado en conocimientos de mecanismos de acción de algunos antimicrobianos que pudieron o se pensó que podían ser benéficos en la infección por COVID, y el inadecuado diagnóstico de la infección por falta de pruebas de diagnóstico rápido, que incrementó la incertidumbre clínica sobre la etiología de la neumonía o la sepsis que presentaban los pacientes, si era solamente por COVID o coinfección por otros microorganismos. También propició el uso de antibióticos empíricos. El uso de antibióticos también en entornos hospitalarios, también de forma empírica,
con medicamentos de amplio espectro, precisamente por ser manejados en instituciones con alta prevalencia de resistencia antimicrobiana. Se usaron como temor para prevención de coinfecciones, y a pesar de que se demostraban bajas tasas de coinfecciones bacterianas en estos pacientes, a comparación de otras infecciones virales como influenza y otros coronavirus, se siguieron utilizando antibióticos para manejo preventivo empírico de estos pacientes. Este es un metaanálisis que se publicó este año, que incluyó 154 estudios entre el 2019 y el 2020. Incluyó países de China, Estados Unidos, Italia y Corea, donde se evaluó la tasa de prescripciones de antibióticos en pacientes con COVID-19. Se recogió más de 30.000 pacientes, se estimó una prevalencia total de prescripciones de antibióticos de un 74.6%, siendo los antibióticos más usados, más prescritos, las fluoroquinolonas con un 20%, macrolidos con un 18% y betalactámicos y cefalosporinas en un 15%. Vemos cómo las tasas de prescripciones eran más altas, sobre todo en los países asiáticos. Los pacientes que eran manejados de forma ambulatoria tenían menos tasas de prescripciones, aunque seguían siendo por encima del 50%, pero los pacientes que eran manejados en unidades de cuidados intensivos tenían tasas de prescripciones cercanas al 90%. Y vemos cómo a medida que iba transcurriendo la pandemia, las tasas de prescripciones iban descendiendo progresivamente. Por ejemplo, a principios del 2020, en enero, las tasas de prescripciones eran altas, pero fueron disminuyendo a mediados de abril y mayo, empezando con una tasa de prescripciones del 85%, bajando casi hasta el 60%. Y en un análisis realizado, en este metaanálisis, se vio que las tasas de prescripciones eran menores en niños y siendo más altas en los pacientes que requerían ventilación mecánica. Pero también se encontró que las tasas de aislamientos confirmados de coinfecciones bacterianas era tan solo del 8.6%. Entonces vemos como esta diferencia en las coinfecciones confirmadas contrastan con las prescripciones empíricas de estos pacientes. Este también es un estudio retrospectivo realizado en el 2020 que evaluó la prevalencia de prescripción de antibióticos en los pacientes con COVID-19. Incluyó 117 pacientes que eran manejados de forma intrahospitalaria y se vio que las tasas de prescripciones eran alrededor del 80%. 70% de las prescripciones eran por cuadros sospechosos de neumonía bacteriana. La mayoría de los pacientes recibieron monoterapia, pero solamente se lograron aislamientos en el 6% de los pacientes. Pero a pesar de esto, los antibióticos, cuando se iniciaron, se finalizaron con una media de tratamiento de 7 días, independientemente si el aislamiento era positivo o no, y independientemente también de la severidad del cuadro. Otras condiciones que propiciaron el aumento de resistencia fueron la sobrecarga laboral, la sobreocupación de las unidades de cuidados intensivos, la disminución de las adherencias a los protocolos de control de infecciones y vigilancias de antibióticos y la escasez de los equipos de protección personal. Aumentaron las tasas de transmisión horizontal de infecciones por microorganismos resistente en dichas unidades. Adicionalmente, el alto uso de biocidas ambientales, como recordaremos en los pacientes con el inicio de la pandemia, se encontró la supervivencia del virus en múltiples superficies, se empezó a utilizar varios productos para la eliminación de dichas superficies. Pero también se encontró que empezaron a haber bacterias con resistencia a dichas biocidas, ya fuera por uso indiscriminado que alteró la ecología intrahospitalaria o por concentraciones subóptimas de dichos biocidas que aumentaron la resistencia de algunas poblaciones, generando una presión selectiva. Por ejemplo, encontramos Enterobacter faecium resistente al alcohol y se encontraron también poblaciones de E. coli y pseudomonas resistentes a desinfectantes comunes y amonio cuaternario.
Pero lo importante no es solo el desarrollo de resistencia a estos biocidas ambientales, sino la asociación que se encontró de estos con la resistencia a algunos antibióticos. Este es un estudio un artículo de revisión que muestra la asociación del uso de los biocidas con la resistencia antibiótica durante la pandemia. Se encontró como poblaciones bacterianas que presentaban mayor resistencia a los biocidas también tenían resistencia a algunos antibióticos. Por ejemplo, se encontraron poblaciones de coli que cuando tenían resistencia al detilamonio presentaban concentraciones inhibitorias mínimas 10 veces mayores al cloranfenicol. Se encontraron también poblaciones de pseudomonas que tenían resistencia al dietilamonio, tenían 265 veces mayor resistencia al ciprofloxacino y 10 veces mayor resistencia a antibióticos como la norfloxacina y la poliximixina B. Y también se encontraron salmonella que eran resistentes al dietilamonio, se asoció a aumento de resistencias a la amoxicilina, al cloranfenicol, a la doxiciclina y la acitromicina. Otras condiciones que también favorecían la resistencia estaba la inatención de otras condiciones infecciosas, precisamente por enfocarnos en el manejo de los pacientes con COVID, la disminución de los programas de vigilancia de antibióticos y control de infecciones, y en los países con bajos recursos se asociaba las condiciones de baja salubridad, la pobre infraestructura y la baja calidad de los servicios de salud, el nulo control de los antibióticos para la adquisición, sobre todo a nivel ambulatorio, confirió una capacidad disminuida de respuesta a la pandemia, permitiendo la propagación de resistencia antimicrobiana, aumentando la morbilidad y mortalidad, aumentando los índices de pobreza y el desempleo. Por eso se conoce y se acuñó más el término de la sindemia, como varios factores que conducen al empeoramiento de una población asociado pues, a la pandemia de COVID. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues se ha publicado como las consecuencias de la resistencia antibiótica en la era de la pandemia. Entonces vemos, por ejemplo, en este estudio retrospectivo, un estudio realizado unicéntrico en Nueva York en el año 2020, en el que se evaluó los aislamientos en los pacientes con COVID-19, siendo los más comunes el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y gram negativos como E. coli y Klebsiella, encontrándose tasas de resistencia en los gram negativos multigrupos resistencias de hasta un 15%. Al evaluar la exposición previa a antibióticos en estos pacientes, se encontró que a nivel global el 79% de los pacientes habían recibido antibióticos previamente. Y al evaluarlo por subgrupos, en los pacientes que no tenían infección por patógenos multidrogoresistentes, el 65% había recibido antibióticos previamente, pero los que tenían infecciones por multidrogoresistente, el 100% había recibido antibióticos. Y al comparar con datos del 2019, se encontró una disminución de la sensibilidad de poblaciones de Klebsiella de un 10% a cefalosporinas, ciprofloxacino y meropenem, y se aisló un 42% más de enterobacterias resistentes a carbapenems. Pero también los artículos de revisión mencionaban posibles efectos benéficos que puede traer la pandemia para el control de resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, el mayor uso de medidas de control, por ejemplo, el uso de medidas de protección personal, la higiene de manos y la descontaminación de superficies, el distanciamiento social, la disminución de los viajes y la telemedicina, aunque la telemedicina se encontró que era como un arma de doble filo, puesto que se vio que por malos diagnósticos, precisamente por no tener el paciente enfrente para poder realizar un buen examen físico y un buen interrogatorio, también se incrementó la prescripción de antibióticos para facilitar o para impedir el contacto con las instituciones de salud. Pero si nos ponemos a revisar, la resistencia antimicrobiana no es un problema actual ni que haya sido desencadenado solamente por la pandemia de COVID. Vemos que la resistencia ha sido una de las preocupaciones más grandes de los microbiólogos y clínicos, incluso previo a la era de COVID,
ya se había reportado o se venía reportando desde hace muchos años las tasas de resistencia, sobre todo en algunas poblaciones de microorganismos como E. coli, Klebsiella y Staphylococcus aureus, otros como Pseudomonas y Acinetobacter, que llevan a infecciones potencialmente mortales. Se han encontrado incluso resistencias a antibióticos de último recurso como carbapenems, polimicinas y glucopéptidos. Se ha convertido en un problema de salud pública y económico, con aumento de estancias hospitalarias, necesidad de procedimientos recurrentes por complicaciones asociadas a estas infecciones. Y vemos como artículos que se han publicado, sobre todo en Estados Unidos, de datos de cómo cada año 2.8 millones de personas se están infectadas por bacterias resistentes con una mortalidad aproximada entre el 1 y el 2%. Y publicaciones hacen estimaciones a largo plazo. Se ha encontrado o se hicieron una proyección hacia el año 2050 que se pueden encontrar tasas de hasta 10 millones de muertes asociadas con infecciones por bacterias resistentes, si no se controla en este momento esas tasas de resistencia. En este estudio vemos que se analizan datos de varios hospitales en Estados Unidos. Esto fue realizado entre el año 2012 y el 2017, referente a las infecciones por Staphylococcus aureus. Vemos cómo se comparó tanto Staphylococcus aureus meticilino sensible con meticilino resistente. Vemos que en cuanto al meticilino resistente, las tasas de infección anual han ido disminuyendo progresivamente a nivel intrahospitalario, pero sin cambios en el nivel comunitario. Y vemos cómo las tasas de infecciones intrahospitalarias por estafilometricino sensible han permanecido estables, pero a nivel comunitario han ido en ascenso. La mortalidad, se encuentra una mortalidad global del 18%, y al separarlas por estafilococos resistentes o sensibles, encontramos que a nivel intrahospitalario la mortalidad es más alta, y en estafilometicilino sensible, aunque es más baja en comparación a resistente, la mortalidad intrahospitalaria también sigue siendo alta. Estos estudios los trae también como para contrastar la problemática también, no solamente con gram positivos como Staphylococcus aureus, sino también con microorganismos gram negativos. Vemos, por ejemplo, en este primero, es un estudio retrospectivo realizado en 358 hospitales en Estados Unidos, publicado en la ITSA. Se evaluó la prevalencia de microorganismos de gram negativos resistentes a carbapenems solamente en el año 2017. Y se encontraron en estas instituciones más de 300.000 aislamientos en los pacientes que se encontraban en la UCI o en hospitalización general, con unas tasas de resistencia del 3.4%. Y los patógenos más comunes eran Pseudomonas, con más de la mitad de los casos, Klebsiella en un 12% y Acinetobacter en un 11%. Y al contrastar con este estudio, también publicado en la ITSA, también de instituciones en Estados Unidos, en este caso 206 instituciones, pero este fue realizado entre el 2009 y el 2013, se obtuvieron más de 200.000 aislamientos, con una tasa de resistencia del 4.5%. Igualmente, Pseudomonas el principal, seguido de Acinetobacter y Klebsiella, con una mortalidad global del 9.9%. Si comparamos estos dos estudios, vemos que aunque no hay una diferencia en la tasa relativa del porcentaje de resistencias bacterianas, sí encontramos una diferencia en el número absoluto de aislamientos y de infecciones bacterianas. Vemos como en un solo año se encontraron 300.000 aislamientos, mientras en 4 años se encontraron 200.000 aislamientos. Lo que nos muestra que las infecciones son cada vez más frecuentes y con un creciente incremento de las infecciones resistentes. Si vamos a datos de Colombia, este fue un estudio prospectivo realizado entre el 2007 y el 2008 de pacientes en UCI de 10 instituciones de Colombia. Incluyó 826 pacientes y el objetivo era identificar cuáles eran los patógenos más frecuentes aislados y las fuentes de infección.
El sitio anatómico más frecuente eran las neumonías, las infecciones intraabdominales y las infecciones urinarias. Más frecuentes los patógenos de adquisición extrahospitalario, siendo E. coli, Klebsiella y Staphylococcus aureus los tres principales. Y en los casos de adquisición intrahospitalaria, no UCI, eran solamente 5%, siendo Enterobacter el más frecuente, seguido de E. coli y Klebsiella. Mientras que los pacientes que adquirían las infecciones en las UCI era Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y E. coli los microorganismos más frecuentes. El problema con este estudio es que no hace un reporte de las tasas de resistencia de estos microorganismos de los sitios de adquisición. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Con esto nos preguntamos si, conociendo todo esto de las tasas de resistencia, que el aumento se dio o se reconoció más en la pandemia, ¿debe esto llevarnos a cambiar nuestra terapia en los pacientes con sepsis o con shock séptico en los servicios de urgencias? Entonces, para esto traje a colación la guía de sobreviviendo a la sepsis publicada este año, enfáticamente en los puntos, en las recomendaciones sobre el uso de antibióticos. Entonces, la primera recomendación, solamente hablando del uso de antibióticos en los pacientes con sepsis o con shock séptico, nos dice que los pacientes se deben evaluar para factores de riesgo de tener microorganismos resistentes. Hablando específicamente del Staphylococcus aureus, si los pacientes tienen factores de riesgo, se debe cubrir empíricamente para este microorganismo. Si no tienen factores de riesgo, no se debería cubrir, manejarlo de la forma con los antibióticos pues, convencionales. Y los factores de riesgo que nos expone en la guía son pacientes mayores de 50 años, precisamente porque estos tienen más factores de riesgo, han estado en contacto con instituciones de salud con mayor frecuencia que otra población y pueden tener pues, más riesgo de infecciones por estafilococo. Los procedimientos quirúrgicos previos, precisamente en instituciones donde tengan alta prevalencia de esta infección, precisamente también por son procedimientos invasivos, pueden tener infección de sitio operatorio asociada. Los pacientes que están en hemodiálisis, que han tenido hospitalizaciones previas, que tienen enfermedades crónicas precisamente por el contacto con instituciones de salud, que hayan tenido colonización o infección previa por Staphylococcus meticilino resistente, que tengan exposición previa a antibióticos o que tengan dispositivos invasivos como las sondas urinarias o el catéter venoso central. Este artículo es un estudio que se realizó en el 2015 en Colombia con el objetivo de identificar en nuestra población cuáles eran los factores de riesgo que con mayor prevalencia, con mayor exactitud, definía qué pacientes tenían riesgo de infección por Staphylococcus meticilino resistente. Y se identificó que estos tres, los que están resaltados en negrilla, eran los que más se asociaban a infecciones por meticilino resistentes. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo? La pregunta es si la terapia combinada con antibióticos es mejor en los pacientes con Staphylococcus meticilino resistente. Entonces, este es un metaanálisis realizado, publicado este año, e incluyó 14 ensayos clínicos aleatorizados para un total de 2.360 pacientes. Los estudios iban desde el 79 hasta el presente año y evaluó la terapia combinada versus la monoterapia en infecciones por Staphylococcus meticilino sensible o meticilino resistente. Estos fueron pues, los antibióticos usados en las poblaciones. Si era meticilino sensible, se usaron medicamentos incluso vancomicina, y si era meticilino resistente, se usaba o daptomicina o vancomicina. Y las combinaciones eran variadas, combinando estos con algunos de los de arriba. Y vemos cómo en la mortalidad no hubo una diferencia, no se logró demostrar diferencias a favor de la terapia combinada al evaluar por subgrupos en los pacientes que tenían infecciones por meticilino resistente. No se vio tampoco un beneficio de la terapia combinada y tampoco en los pacientes con Staphylococcus meticilino sensible. Al comparar los estudios que eran publicados antes del 2006 y después del 2006, tampoco se vio un beneficio de la terapia combinada. Lo único que sí se logró evidenciar es que los pacientes con terapia combinada tenían mayor riesgo de eventos adversos
siendo la nefrotoxicidad el principal efecto adverso de estos pacientes. Este es un ensayo clínico también realizado para comparar la diferencia o la disminución de la mortalidad en los pacientes que tenían bacteremia por Staphylococcus no resistente de la terapia combinada o la monoterapia, con vancomicina o con daptomicina. Este fue realizado entre el 2015 y el 2018, 352 pacientes. Como les dije, comparó la terapia combinada versus la monoterapia. La combinada era daptomicina o vancomicina con un beta-lactámico antiestafilocóxico o la monoterapia. Y vemos un desenlace compuesto de mortalidad, bacteremia persistente, fracaso clínico y microbiológico, que no hubo una diferencia, no se logró demostrar una diferencia en cuanto a la terapia combinada. Tampoco en los desenlaces secundarios, al evaluar solamente la mortalidad, no se logró tampoco demostrar un beneficio de la terapia combinada. La persistencia, lo único que sí se evidenció fue que con la terapia combinada las tasas de persistencia de bacteremia fue menor con la terapia combinada, pero a un costo de mayor eventos adversos, principalmente la nefrotoxicidad. Al hacer un análisis por subgrupos, evaluando si el tratamiento era basado en vancomicina o daptomicina, tampoco se logró demostrar una diferencia a favor o en contra de alguno de los dos, y tampoco se dio diferencia si la bacteremia era complicada o no. Y tampoco se demostró que fuera mejor si la adquisición de la infección era de origen intrahospitalario o nosocomial. Lo mismo, la tasa más alta de eventos adversos fue debido a lesión renal aguda. El otro punto de que nos habla la guía Sobreviviendo la sepsis es sobre el uso del cubrimiento antibiótico de los pacientes que tienen factores de riesgo para infecciones por gram negativos multidrogorresistentes, que si tiene algunos de esos factores de riesgo debería considerarse la terapia, que si no tiene ninguno no debería considerarse la terapia combinada, y que el tratamiento debe desescalarse lo más pronto posible según el resultado del antibiograma, del aislamiento. Y los factores de riesgo que nos expone la guía son que tenga una infección previa a una colonización en el último año por gram negativos multidrogorresistentes, según la prevalencia local intrahospitalaria, que sea mayor del 20%, el uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días, hospitalizaciones en los últimos 90 días, que tenga enfermedades crónicas o que sea un paciente que habita en hogares geriátricos o en unidades de cuidado. Este también es un artículo, un estudio que también buscó identificar cuáles eran los factores de riesgo en nuestra población que más se asociaban con presencia de patógenos multidrogorresistentes. Y se encontró que los que más asociaban en nuestra población con esto eran el uso de antibiótico de amplio espectro en los últimos 90 días y la hospitalización en los últimos 90 días. En cuanto a la evidencia del manejo de estos pacientes con gram negativos multidrogorresistentes, también se quiso evaluar el beneficio de la terapia combinada o la monoterapia en estas poblaciones. Entonces, este es un metaanálisis publicado en el 2019 que incluyó 2 ensayos aleatorizados, 6 estudios de casos y controles y 45 series de casos, todos publicados entre el 2013 y el 2017, para un total de 4.500 pacientes, y comparó la terapia combinada versus la monoterapia en infecciones por gram negativos multidrogorresistentes. Al evaluar la mortalidad, al revisar pues por subgrupos de infección, ya sea por pseudomonas, ahí vemos que en la pseudomonas multidrogorresistente no se evidenció un beneficio de la terapia combinada, tampoco si era pseudomonas con productores de metalobeta-lactamasas, ni tampoco en Acinetobacter multidrogorresistente. Sí se evidenció un beneficio de la terapia combinada en las infecciones por enterobacterias que eran productoras de carbapenemasas. Y a nivel global, pues sí se evidenció como un beneficio de la terapia combinada. Y aquí vemos que en las tasas de cura clínicas
no se obtuvo ningún beneficio de la terapia combinada, solo se evidenció en algunas poblaciones, pero de la mortalidad, no en la cura clínica. Hablando ya solamente de estudios para Klebsiella, bacterias por Klebsiella, este es un estudio retrospectivo, fue un excéntrico, realizado entre el 2010 y el 2016, incluyó 203 pacientes que tenían bacteremia por Klebsiella pneumoniae, que eran resistentes a carbapenemasas, y comparó la terapia combinada versus la monoterapia, y comparó si esta iniciada, pues el beneficio del manejo empírico versus el manejo ya dirigido por antibiograma. Y vemos cómo, evaluando solamente la terapia empírica, la mortalidad a 30 días era más baja con terapia combinada, pero más alta en monoterapia. Y la mortalidad era menor cuando la terapia era apropiada, que ellos describen que se define apropiada cuando el antibiótico que se usó de forma empírica se encontraba en el antibiograma o en los aislamientos que era sensible para Klebsiella. Y vemos cómo la mortalidad era mucho más alta cuando la terapia era inapropiada, o sea, era resistente. Y al evaluar ya la terapia dirigida, según antibiograma, vemos como la mortalidad a 30 días, pues sí era menor en la terapia combinada, la tasa de cura clínica también era menor en la terapia combinada, y al evaluar las tasas, la curva de sobrevida, esta curva de Kaplan-Meier, vemos como la terapia combinada, cuando es apropiada, tiene unas tasas de sobrevida bastante altas en comparación de si era monoterapia y el antibiótico que se había elegido era resistente por antibiograma. Y vemos como una terapia combinada inapropiada era equiparable a una monoterapia apropiada. Ya hablando en bacterias por pseudomonas, este es un estudio retrospectivo multicéntrico realizado entre el 2009 y el 2015, que evaluó 1.119 pacientes con bacteremia por pseudomonas aeruginosa y comparó la monoterapia con un beta-lactámico versus terapia combinada con un aminoglucósido o una quinolona. Vemos que en ese estudio las tasas de resistencia por pseudomonas eran aproximadamente el 10%, y al evaluar los desenlaces vemos que no hubo una diferencia a favor de la terapia combinada, no hubo diferencias tampoco en las tasas de cura clínica, ni en las tasas de fracaso microbiológico, ni en la bacteriemia resistente o recurrente. Por esto la guía de sepsis nos dice que los pacientes con infecciones por gram negativos se debería empezar con con 2 antibióticos, con el objetivo de que al menos uno sea activo contra el posible patógeno resistente, y el objetivo del aislamiento es, cuando se obtenga, determinar si es sensible o no y definir cómo se puede escalar la terapia. Bueno, ya en cuanto a conclusiones, pues vemos que la resistencia antibiótica no es un problema actual, es un problema que se viene presentando ya hace varios años. Ha aumentado las tasas de mortalidad, los gastos hospitalarios, la severidad de las infecciones y las altas tasas de resistencia, pues ha promovido que se realicen estudios y evaluaciones de nuevas estrategias de terapias antibióticas, buscando si la terapia combinada pudiera ser más efectiva en algunas poblaciones, pero vemos que todo depende qué tipo de patógeno a que nos estemos enfrentando. Por eso la evaluación del paciente con sepsis y con shock séptico sobre los riesgos de tener una infección por microorganismos resistentes es tan importante, y identificar el patógeno y con el antibiograma definir los patrones de susceptibilidad o resistencia para elegir la mejor terapia apropiada para evitar la presión selectiva de poblaciones bacterianas, usando el antibiótico con espectro más estrecho posible. Y vemos también cómo la pandemia expuso aún más esta problemática de la resistencia, precisamente por una mala praxis del uso de antibióticos, pero también nos brindó la posibilidad de promover y desarrollar programas de control y vigilancia de antibióticos para disminuir todas esas tasas de resistencia.
Muchas gracias.